Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos entonces a la palabra. Busque la Biblia, en su Biblia, el libro de Génesis. Es muy fácil llegar a Génesis. En el capítulo 2 quiero compartir algo que creo que es muy importante. Lo he hablado, lo he mencionado de una forma, de otra forma, a través de estos años que hemos estado aquí. Cada día aprende uno más aún de lo mismo. Cada día el Señor le ilustra a uno más las mismas cosas de diferentes formas, para ver si acaso captamos, a ver si acaso entendemos, a ver si acaso ¿se acuerdan el dicho ese? Así o se la dibujo, ¿verdad? Pues eso es lo que hace Dios con nosotros todo el tiempo. Así o se la dibujo. Pues hoy nos la va a dibujar otra vez. Manténgase atento. Ya casi les digo dónde vamos a leer. Primero quiero decirles que vamos a hablar de la prueba. La prueba como una oportunidad delante de Dios y una oportunidad que nos da Dios para crecer y para desarrollarnos y para ser bendecidos. Pero también vamos a hablar de la prueba como una trampa. Usted decide para qué la quiere. Y eso es algo que a veces no vemos y no captamos. La vida no nos tiene que extrañar el asunto de la prueba, porque la vida está llena de pruebas. O sea, desde que nacemos, ya empezamos a crecer, desde que nacemos, desde que salimos del vientre de la madre, ya es una prueba para nosotros pasar por el canal de parto. Para los que nacieron en parto natural, otros por cesárea, pero de cualquier forma hay un estrés, hay un impacto, hay cosas que ya desde que nacemos nos afectan a nosotros los seres humanos. Son cosas difíciles, son cosas que nos empiezan a formar aún desde que empezamos aquí a respirar este aire. Luego comenzamos a crecer pequeñitos y ya empezamos a tener pruebas. Por ejemplo, voy a poner una, ya empezamos a tratar de caminar y entonces nuestros padres nos tienen que poner a prueba para ver si aprendimos a caminar. O sea, usted ve que el niño hay que soltarlo en algún momento para que dé sus pasos, ¿verdad? ¿Se acuerdan con sus hijos? Da 2 pasitos y se agacha porque le da miedillo, porque nunca había hecho eso. Así, algunos se llevan un golpe, algunos se caen, algunos, no sé. Ya eso es una prueba, porque nosotros, nuestros padres, nos probaron para ver si podíamos caminar. Ya ahí hay una prueba. Ya que el papá, ¿usted ha visto? ¿Se acuerdan sus hijos cuando usted los lleva de la mano y usted le va aflojando así los dedillos hasta que le suelta y se sienten que no me suelte? Eso es una prueba. Ya ahí hay una prueba. Y estoy probando, yo como padre, estoy dejándolo solo para que tome confianza en sí mismo y sepa que puede caminar por sí mismo, por sí solo. Entonces, piensen en eso. Todos son pruebas. Más adelante, cuando ya queremos darles alimento, ya que no solo le vamos a dar leche, también ya empezamos a darle alimento sólido y hay que empezar a probar cómo les está cayendo, etcétera, todo eso. Eso es una prueba. También nos probaron para ver si podíamos, cuando entramos al kinder, fue una prueba entrar al kinder. Para unos no tanto,
Para otros sí, que su mamá y su papá los dejaran ahí en la entrada del de la escuela, al kinder, y se fueran. A algunos les cuesta superar esa prueba todavía, pero eso fue una prueba y nosotros tuvimos también, y incluso el padre fue probado en eso porque tuvo que despegarse, nunca lo había hecho tal vez, dejárselo a un extraño, una extraña. Todos son pruebas. A ellos, a nosotros, nos hicieron pruebas para ver si pasábamos de grado, si pasábamos de kinder a primero, de primero a segundo, y así, todos son pruebas, todo el año hay pruebas en los estudios, en los trabajos, también hay periodos de prueba, hay algunos trabajos que ustedes lo ponen a prueba, a ver si es cierto, a ver si funciona, si no vamos a tener que decirle que muchas gracias por su participación, mejor suerte la próxima vez, ¿verdad? Pero hay periodos de prueba también en los trabajos, también en el asunto de los deportes. Yo quiero estar en el equipo, bueno, sí, venga a jugar, venga a entrenar, y si no, también se le puede ser que le digan, no, mijito, cómprese una paleta de ping-pong y pruebe a ver si con eso, ¿verdad? Es una prueba, y en el ping-pong lo van a poner a probar también, no sé, todo eso son pruebas. El noviazgo, hermanos, debería de ser una prueba para ver si me caso con esa persona o no me caso. Eso debería de ser una prueba. No inmediatamente, o sea, no me junto con alguien de novio simplemente por ser novio, no, tiene que ser un periodo de prueba para tantear, para ver cómo es el carácter, para ver de qué forma reacciona, para ver cómo me trata, para ver cómo trata a su mamá, para ver cómo trata a sus hermanas, etcétera. Usted va analizando y está a prueba. A muchos les han dicho también, gracias por su participación, mejor suerte la próxima vez. Y qué bueno sería eso, que en el noviazgo pudiéramos llegar a ese punto y no casarse con esa persona que no había pasado la prueba. En la iglesia, los servidores, dice la Biblia, 1 Timoteo 3:10, hablando de los diáconos, que son los servidores, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Oiga, qué cosa, para que nadie se queje. En la iglesia también sometemos a prueba a las personas que quieren servir. No es así nomás. Y también hay personas que, como hablábamos hace unos días, son usados por Dios, pero no son aprobados por Dios. Pueden ser usados por Dios, pero no aprobados por Él. Tienen dones, pero su vida anda desordenadamente delante de Dios y no los vamos a poner a ministrar, a orar unos por otros, etcétera, o a hacer alguna cosa. Ya vieron ustedes ahí que los diáconos, diácono es servidor. Cualquiera que esté aquí en la iglesia tocando un instrumento, trabajando con los niños, de diácono, diaconisa, es un servidor, tiene que pasar prueba primero. Las cosas que se fabrican antes, se supone, antes de que salgan al mercado, tienen que pasar una prueba para ver si son confiables, ¿verdad? Todo tiene que ser probado. Entonces, así mismo pasa con nosotros. Pero hay diferentes pruebas. Yo pienso que Dios siempre nos tiene a prueba, y no solo yo lo pienso, yo lo veo en la Biblia. Hay prueba de fe. Abraham, cuando ustedes leen el pasaje de Abraham, cuando llegó al monte Moriah, que el Señor le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, dice, aconteció que Dios probó a Abraham. Era una prueba de fe para Abraham. Dice la Biblia que también tiene que ser sometida a prueba nuestra fe, dice también 1 Pedro en el capítulo 1. Entonces, la fe tiene que ser probada nuestra lealtad, tiene que ser probada nuestra fidelidad. Hay prueba de perseverancia también, porque eso enseña la Biblia. Hay prueba también de perdón. Dios nos pasa por esa prueba para ver si perdonamos como Él nos perdonó. Hay prueba de misericordia para ver si usted tiene misericordia como Dios tuvo misericordia de usted. Prueba de gracia, porque si recibimos de gracia tenemos que dar de gracia, pero hay que ver si usted también está reaccionando así como Dios quiere.
prueba de amor, prueba de servicio. Y podemos seguir ahí en la lista. Todo el día o todo el tiempo estamos a prueba. Estamos a prueba. Entonces, Dios quiere, porque Dios quiere por medio de esas pruebas, por supuesto, bendecirnos y promovernos. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? ¿Qué hizo el Señor? Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Si fuiste fiel con esto, te quiero dar más responsabilidad, te quiero dar un mejor lugar en mi reino, porque así es. Porque aquellos pasaron la prueba, pero hubo uno que no pasó la prueba, escondió el talento, acuérdense, hemos predicado de eso también. ¿Qué le dijo a él? Siervo malo y negligente, no pasó la prueba. Entonces vemos por la Biblia que algunos pasan la prueba y otros no pasan la prueba. El que pasa la prueba termina bendecido, pero el que no pasa la prueba tendrá que repetirla. No estoy diciendo que Dios lo deseche, sino que tendrá que volver otra vez para ver si entendió y pasa la prueba para subir a donde Dios quiere ponerlo o llevarlo. Entonces, cuando leemos Génesis en el capítulo 1, versículo 27, lean ahí. Entonces, recuerden el tema. Aquí el tema es, la prueba puede ser una oportunidad o una trampa. Y ya van a ver ustedes por qué. Una trampa, como una trampa. Bueno, Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Empiezo por ahí para que ustedes vean lo especial que somos nosotros delante de Dios. No somos igual a toda la creación, no somos iguales a los animales ni tampoco a lo demás. No, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sentimos como Dios siente, pensamos como Dios también piensa, tenemos intelecto, voluntad, como Dios tiene voluntad, emociones, etc. Entonces, es porque Dios tenía algo pensado para con nosotros, para con ustedes y yo. Y dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vean qué lindo eso. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le cedió al ser humano esta tierra para que la administraran, para que la gobernaran, en representación de Dios. En sociedad con Dios, en sociedad con Dios. Yo no le sirvo a Dios nada más, yo sirvo con Dios y eso es muy lindo, saber eso. Yo sirvo en el reino con Dios. Y así es lo que quería el Señor con ellos, darles de Dios esa gran responsabilidad, pero que es un privilegio lo que les está dando el Señor aquí a ellos. Ahora, pase al capítulo 2, el versículo 8, y mire lo que dice. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ciencia es conocimiento. El árbol del conocimiento del bien y del mal. 3 clases. Aquí un montón de árboles de diferentes frutas, etcétera. Un árbol muy especial que es el árbol que les daba la vida a ellos, que mientras se mantuvieran comiendo ese árbol iban a tener vida para siempre, vida permanente. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que más adelante, en el versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Ve el encargo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ustedes y yo conocemos la historia. Vamos al capítulo 3, versículo 1. La serpiente era más astuta
que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Dios no había dicho eso, acababa de decir que pueden comer de todo. Del único que no podían comer era del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ese no moriréis suena como, ¿verdad? Suena como, no hagan caso, no le hagan caso, no moriréis. Sino que el asunto es este, que sabe Dios que el día que coman de este árbol, serán abiertos sus ojos y entonces serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ya vamos a hablar asunto de esto del bien y el mal para entender un poquito mejor de qué se trata esto. Porque en el contexto de aquí de Génesis, conocer el bien y el mal es no solo saber qué es bueno y qué es malo, sino experimentar lo bueno y lo malo. Pero nosotros los seres humanos se nos prohibió eso, porque no tenemos la capacidad de experimentar lo malo y dejar de hacerlo. No podemos. No podemos. Solo Dios nos puede liberar cuando probamos lo malo. Solo Dios nos puede ayudar cuando probamos lo malo a dejarlo. Solo Dios nos puede hacer libres de cosas que no le agradan a Dios. Entonces por eso Dios mejor les dijo, eso no. Ya les digo de una vez. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque Dios quería tener personas ahí que tuvieran la opción de escoger. Y para que pudieran escoger tenía que presentarle la otra cara. Y escogieron ellos lo que no tenían que escoger. Entonces, conocer el bien y el mal, aquí en la Biblia, equivale a decidir por cuenta propia y con absoluta dependencia. Les voy a leer esto despacito. Conocer el bien y el mal equivale a decidir por mi propia cuenta y con absoluta independencia de Dios qué es lo bueno y qué es lo malo. Quiere decir tener plena autonomía en el campo moral. Yo decido qué es lo bueno y qué es lo malo, lo que vemos todos los días, lo que vemos siempre. Este mundo ya no le importa nada. Ya el mundo decidió qué es bueno y qué es malo y lo están invitando a usted. ¿Qué es lo que se necesita? Que cada vez más nosotros asimilemos esto, que el mundo decida por nosotros y también decidamos nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo. Que Dios no tenga que venir a decirme qué es lo bueno y qué es lo malo. Que Dios no me tenga que decir a mí qué debo hacer y qué no debo hacer. Yo quiero ser independiente. Quiero estar al margen de lo que dice Dios. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva aquí. Porque ellos, por querer ejercer esa autonomía, decidir por sí mismos lo que está bien y lo que está mal, les costó caro, murieron, fueron sacados de la presencia de Dios, del lugar de deleite, perdieron su trabajo, no pasaron la prueba. Ese es el asunto, los sometieron a prueba. Por eso les digo, todos somos sometidos a prueba. Entonces, lo que Dios nos está diciendo o nos estaba diciendo a todos nosotros a través de este ejemplo es prohibido conocer por cuenta propia el bien y el mal. Les estaba diciendo a ellos, pero a nosotros también. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden sobrellevarlo, no pueden manejarlo, solo Dios puede. Cuando el hombre prueba lo malo, les decía ahora, no puede dejar de hacerlo. A menos que Dios, cuando nos convertimos a Cristo, nos libere de aquellas cadenas. Porque muchos de nosotros caímos en hoyos muy profundos donde solo Dios pudo sacarnos y liberarnos de las drogas, del alcohol, de la pornografía, del homosexualismo, del lesbianismo, cualquier otra distorsión sexual o cosas que tenga que ver con eso,
de ser ladrón, de lo que sea, del chisme, de cualquier otro pecado. Solo Dios puede liberarnos de esas cosas. Yo quiero meter todos los pecados en uno solo, en un solo paquete. Entonces, por eso el tentador tergiversó las palabras de Dios y los tentó a ser como Dios. Pero es que ahí va más grande todavía la cosa. Ellos fueron tentados a ser como Dios. Como diciendo, lo que Dios no quiere es que ustedes sean como Él. Cada vez que yo decido por mí mismo qué es lo bueno para mí, al margen de la palabra de Dios, simplemente estoy ejerciendo ese endiosado que aprendimos desde allá. Quiero ser como Dios, pero no puedo. Pero yo quiero ser como Dios. Como administradores del huerto, ellos estaban a prueba. Era una prueba de lealtad y de fidelidad. Tenían ya trabajito, tenían un encargo de Dios, tenían la bendición de Dios, tenían la aprobación del Señor. Él los quería bendecir, estaban trabajando con Él, etc. Se les negó solo una cosa, nada más. Esa prueba era la oportunidad para hacer algo grande para Dios, porque eso a veces no lo vemos. Pero no fueron buenos servidores y por eso perdieron su trabajo junto con los privilegios que les daba ese trabajo. Porque han visto, alguien que entra a trabajar en una empresa, ahí va subiendo, si es leal, si es fiel, si tiene buen corazón, ahí va subiendo de puesto y cada vez le van pagando más y cada puesto que tiene más privilegios. Así es delante de Dios la vida también, hermanos. Pero si no es leal y si no es fiel, pues vienen las consecuencias. Aquí llegamos al meollo del asunto. Una prueba en las manos de Dios, pongan atención a esto. Una prueba en las manos de Dios, de un Dios bueno, como el Dios que tenemos, es una oportunidad para crecer y ser bendecido. Pero no pasó así. Porque algo produjo que aquella prueba, que iba bien, se convirtiera en algo negativo. ¿Y qué es? Cuando apareció el pisuicas, cuando apareció el tentador, no había pasado nada hasta que llegó Satanás y se aprovechó de la situación. No vamos a entrar en los detalles de Eva que estaba sola y que Adán andaba por su lado y esas cosas, sino que llegó el tentador, porque el tentador puede convertir la oportunidad de ser bendecidos, lo que Dios está usando para bendecirnos y promovernos, lo puede usar más bien para ponernos una trampa y para que fracasemos. Y en eso es lo que tenemos que estar nosotros espabilados todos los días. Porque como les he dicho muchas veces, Satanás no era una anaconda, que como en la película Anaconda, muy exagerada, si la han visto. No llegó y se tragó a Adán y a Eva y se los comió y los mató. Ni tampoco era una víbora de cascabel o una terciopelo que los mordió y se murieron envenenados. No cayeron muertos. La muerte era, lo que estaba diciendo Dios era, el día que ustedes coman, morirán. ¿Por qué morirán? Porque van a tener que ser sacados de este lugar de deleite donde están y van a ser apartados del árbol que les da la vida eterna. Y entonces empezará una muerte para ustedes hasta que les llegue. Aquello que podía ser una oportunidad para ser bendecidos, el diablo lo usó como una trampa para hacerlos fracasar y ser separados de Dios. Dios quería que el hombre gobernara el mundo como su asociado, como les decía ahora, pero para esto tenían que confiar en la bondad y en la sabiduría de Dios, descansar en lo que Dios les había dicho, no hacerle caso al diablo, ponerle cuidado a las palabras del diablo y ser entonces engañados. Él les puso la trampa y se fueron en todas. Se apoyaron en sí mismos. Recuerden el proverbio, Proverbios capítulo 3, versículos 5, 6 al 7, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Esto es como para habérselo leído a Adán y a Eva ahí, ¿no? ¿Verdad? Pues nos lo están leyendo a nosotros. Agarrémoslo. No se apoye en su propia prudencia. Reconozca al Señor en todos sus caminos para que enderece sus veredas. Tema a Dios, no sea sabio.
en su propia opinión, apártese del mal, dice aquí. Versículo 8 dice, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Eso, descansar en la sabiduría de Dios. Lo que había que hacer es decir, no, si Dios lo dijo, serpiente, si Dios lo dijo, Él tendrá la razón. Él sabrá por qué nos dijo que no comiéramos de esto. No tengo que probarlo para ver si es cierto, porque caigo en la trampa. Bueno, voy a seguir más adelante. Caín no pasó la prueba. Ya lo vemos más adelante. Abraham, cuando le prometieron que iba a tener un hijo, no pasó la prueba, la primera prueba, o por lo menos la primera prueba significativa ahí para Abraham, porque ¿qué hizo? Tomó a Agar y no se esperó el cumplimiento de la promesa para tener su hijo con su esposa. Quiso adelantarse, quiso ayudarle a Dios. No pasó la prueba. Pero después lo vemos a Dios probándolo otra vez. Y ya reaccionó bien en el monte Moriah, ofreciendo a su hijo un sacrificio. Ya había aprendido de la anterior. ¿Qué es eso? Si no aprendemos, no pasamos el grado. Y lo que es una oportunidad puede convertirse entonces en una trampa y caigo. Y me atraso. Y no crezco. Israel, hablando del pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ¿pasó la prueba? No pasó la prueba. Solo entraron a la tierra prometida después de 40 años los menores de 20. La generación que salió de Egipto, mayores de 20 años, murieron en el desierto. Saúl, el rey de Israel, por mencionar algunas personas, no pasó la prueba, se rebeló contra Dios. David no pasó la prueba cuando le tocó con Betsabé, mandó a matar hasta al esposo, no pasó la prueba, pero vemos pues a Dios otra vez probando y después seguramente él pasó las pruebas. Se arrepintió, reconoció su pecado y siguió adelante. Por eso les digo, no pasar una prueba no quiere decir que Dios nos desecha, no, pero sí, nos cuesta a veces caro, porque no entendimos que lo que iba a servir como oportunidad para promovernos y para bendecirnos, el diablo lo agarró como una trampa. Salomón, para hablar después de David, menos. Si estudian la historia de Salomón, se dan cuenta que, perdonen que les diga, hermanos, pero uno tiene que ser, si usted quiere ser sabio, pídale sabiduría al Señor, pero sea sabio toda su vida. O sea, permanezca, siga adelante hasta el final. Salomón no hizo eso. Si ustedes leen el libro de Eclesiastés, dice Salomón, decidí probarlo todo. Y si no, lean el libro de Reyes, tenía mujeres hasta para tirar para arriba. No le hizo caso a Dios. Dios le había advertido, si te metes con otras mujeres, si tenés mujeres paganas, te van a rodar y te van a enseñar a adorar a sus ídolos. ¿Cómo es posible que Salomón terminó adorando a todos los ídolos abominables de Canaán, ¿cómo se llama? De la tierra de Canaán? O sea, Astoret, Baal y todos esos ídolos feos. Salomón, el más sabio, se convirtió en el más bruto porque no vio la trampa. Había una oportunidad de decir no y Dios lo hubiera promovido más, pero cedió, cayó en la trampa porque le gustó más pensar en otras cosas. Pueden leerlo, léanlo. Bueno, y si sigo mencionando algunos otros ahí que también cayeron, que también no vieron la oportunidad, sino que cayeron en la trampa. Y quiero que terminar aquí con el pasaje, porque no podemos dejar de hablar de Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, cuando Jesús es tentado, porque ese es un gran ejemplo de alguien que pasó la prueba, alguien que fue bendecido más bien, alguien que en su condición de hombre no cedió a la serpiente, que llegó a tentarlo. Por eso Pablo lo llama el postrer Adán. El primer Adán nos desgració. El segundo Adán o el postrer Adán, el que vino después, Jesús, se enfrentó a la serpiente otra vez. Fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Biblia. En las áreas en que podía ser tentado el ser humano. Dice Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó? El Espíritu.
El Espíritu de Dios lo llevó al desierto porque todos tenemos que pasar tentaciones, esas pruebas. Y Dios a veces, bueno, a veces no, nos lleva ahí, como llevó a Jesús. Era necesario. Los que entran al cielo han sido probados. Nadie entra al cielo así nomás. Hay que pasar las pruebas de lealtad, de fidelidad a Dios. Bueno, y entonces dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y servían a Jesús. Es que ¿cómo? No hay forma que nos hable el Señor más clara que esto. Comparen esta tentación con la tentación de Adán y Eva en el Edén. Compárenlo. Las 3 veces Jesús respondió, escrito está. Es que Dios dijo, es que Dios dice en su palabra, es que yo he aprendido en la palabra que no es así. Satanás nos invita a coger atajos, pero resulta que en los atajos nos perdemos. Eso es lo que no nos dice. Invitó a Adán y a Eva a coger atajos para ser promovidos, para ser como Dios. No es que vamos a llegar a ser como Dios, no, ni le crean a nadie que diga esas cosas. Pero Dios sí quiere promovernos y hacernos crecer y bendecirnos, pero no se valen los atajos. Cuando se te ofrece un atajo es que el diablo está de por medio. Ahí está el enemigo invitándonos. Entonces, a diferencia de Adán, voy a resumir esta tentación. Jesús no quiso ser como Dios, al contrario. Dice la Biblia que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, más bien se despojó. No andaba buscando la promoción, andaba buscando agradar a Dios y obedecer a Dios. Y ese debe ser nuestro pensamiento siempre. Aunque lo que nos ofrezcan nos haga sentir bien. Yo no sé, a veces yo digo, Dios se debe decepcionar muchas veces de cómo es que para nosotros primero está la carne y los apetitos de la carne, que hacer su voluntad y agradarlo a Él. Porque sí o no que después de que le fallamos a Dios, hay vergüenza en el corazón de nosotros. Y nos avergonzamos y decimos, Señor, qué vergüenza, qué vergüenza. Espero que a ustedes les pase así, que se avergüencen. Si no, conviértase a Cristo ahora. Entréguele su vida al Señor para que reciba el Espíritu Santo. Cuando Satanás lo tentó a Jesús, tenía claras 3 cosas. Jesús tenía claras 3 cosas. Ese es el resumen. Primero lo tienta por el lado de que si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le responde, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no necesito convertir estas piedras en pan para alimentarme, porque yo sé que Dios es mi proveedor. En otras palabras, Jesús le estaba respondiendo eso a Satanás. Satanás, Dios es mi proveedor. No tengo que ser yo mismo mi proveedor. No tengo que hacer yo cosas para proveerme a mí mismo. Dios sabe de que tengo necesidad. Jesús también le respondió en la segunda tentación, no tentarás al Señor tu Dios, porque llegó a tentarlo
para que Jesús se tirara del pináculo del templo, para que llegaran los ángeles y lo socorrieran. Pero esa promesa es para los que confían en Dios, en alguna cuestión accidental, no a los que provocan a Dios, los que lo tientan a Dios, como decían algunas personas cuando empezó el COVID y todo eso. No, Dios está conmigo, Dios me es protector, nada de mascarilla, yo no me cuido. Eso era y es todavía tentar a Dios, porque también Dios nos dio inteligencia y sabiduría para cuidarnos, para que no nos enfermemos o para cualquier otra cosa. Entonces Jesús estaba diciendo, Dios es mi protector, no Satanás. Dios es mi protector, yo lo sé. No tengo que probarlo a nadie, menos a usted. Y la tercera cosa, cuando el diablo lo tentó con entregarle todos los reinos del mundo, si se postraba delante de él y lo adoraba, Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Jesús lo que le estaba diciendo es, solo a Dios se le adora. Yo no tengo por qué adorarte, solo a Dios se le adora. Y eso atrae la presencia de Dios a nuestra vida, cuando solo adoramos a Dios. Cuando yo creo que Dios es mi proveedor, cuando yo creo que Dios es mi protector, y cuando yo creo que a Dios, solo a Dios se le adora, entonces vivo una vida plena en Dios. Cada vez que nos afanamos por el alimento, es como si quisiéramos convertir piedras en panes, hermanos. Lo que estaba diciendo Jesús ahí. Porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Cada vez que nos atemorizamos por las situaciones y buscamos nuestros propios medios, es como si tentáramos a Dios, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cada vez que tenemos o ponemos la mirada en el mundo y en sus deseos, es como si nos inclináramos ante Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Están captando el asunto de esa tentación, pero Jesús nos enseñó cómo responder. Claro, tengo que tener la palabra de Dios en mi vida, en mi ser, en mi corazón. Tengo que ser consciente de que aquello que estoy pasando, porque hoy mismo, cuando salga usted de aquí, puede ser que venga ya la oportunidad. Pero puede ser, es muy probable, que el diablo se meta en medio porque quiere aprovecharse de esa oportunidad para que usted no sea bendecido, ponerle una trampa para que usted caiga y se vaya redondito. Santiago capítulo 4 versículo 7 es un versículo famosísimo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso lo entendió Santiago por el Espíritu Santo. Si Adán y Eva se hubieran sometido a Dios, hubieran resistido al diablo. No, hubieran hecho como Jesús. No, Satanás. El Señor nos dijo que no comiéramos de eso, que comiéramos de cualquier otro árbol y de aquel especial que es el árbol de la vida, que representa a Jesús y la palabra de Dios. Porque si comemos de este nos morimos. El diablo huiría de ellos, hubiera salido huyendo, porque el diablo huye de los que lo resisten a Dios con la palabra en su corazón y en su boca. Pero si no, caemos redonditos y nos vamos en todas. Y termino aquí. Adán y Eva murieron cuando por comer el árbol, es que no solo comieron el árbol, hermanos, sino que menospreciaron el otro. Todas las otras bendiciones, pero especialmente el árbol que les daba la vida, su vida eterna, la despreciaron. El árbol de la vida es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa vida que representaba ese árbol ahí en el huerto es Jesús, y Jesús es la palabra de Dios. Ese árbol representaba a Jesús y a su palabra. Entonces, al comer de aquel árbol estaban diciendo, no quiero a Cristo, no quiero la palabra de Dios. Fúchila, yo quiero ser Dios. Yo puedo solo y yo puedo sola. Entonces, la prueba puede ser una oportunidad o una trampa. No caigas en la trampa. Deja que Dios te bendiga.